Cordial saludo. Tenemos que entender que todos los actos realizados por la administración pública no son considerados como actos administrativos. Recordemos que un acto administrativo se caracteriza por ser una declaración unilateral de la voluntad de la administración pública que produce efectos jurídicos individuales o concretos. No constituyen actos administrativos, por ejemplo, los actos políticos o los actos preparatorios. Me refiero con actos preparatorios con aquellos que son parte del proceso para la emisión de un acto administrativo definitivo, que por sí mismos no producen efectos jurídicos. Ejemplo, la elaboración de un informe técnico previo a la emisión de una licencia. Veamos algunas actuaciones administrativas que no constituyen actos administrativos. Vamos a hablar de los hechos administrativos, las operaciones administrativas, omisiones administrativas y vías de hecho. Miremos entonces lo que son los hechos administrativos. Se considera como hecho administrativo la actuación material de la administración pública que produce efectos jurídicos sin constituir una declaración de voluntad. Son meras actuaciones materiales que pueden generar consecuencias legales. Algunos autores dicen que son los sucesos que provienen de la administración y causan una consecuencia jurídica sobre una persona, un bien o sobre sí, pero no traen inmensa una intención previa de realizarla. Entonces, veamos algunos ejemplos de hechos administrativos. Una, la demolición de una construcción ilegal. Entonces, hay un acto administrativo que puede ser una resolución que ordena la demolición, pero la demolición en sí es un hecho administrativo. Otra puede ser, digamos que una actuación material que cumple una orden previa y produce efectos jurídicos como la restitución de un terreno para que vuelva a su estado original. Otra puede ser la instalación de señales de tráfico, de señales de tránsito por parte de un equipo de trabajadores municipales. Esta es una actuación física que afecta a pues, los usuarios de la vía y la decisión de colocar esas señales proviene de un acto administrativo previo que puede ser una ordenanza o puede ser una resolución. También podría ser, por ejemplo, el policía que detiene a una persona sin una decisión previa. Entonces ahí nace una responsabilidad para él y para la administración y el derecho para el detenido de reclamar una indemnización. Otra cosa son las operaciones administrativas. Cuando estamos hablando de operaciones administrativas, decimos que son actividades materiales, técnicas o de gestión realizados por la administración pública para ejecutar o hacer efectivo los actos administrativos o para el funcionamiento interno de la administración. Son operaciones esenciales para la implementación de un acto administrativo. También se encuentra que son actos de ejecución y se encuentran en aquellas actuaciones procedentes de la administración que se presentan como consecuencia de una decisión tomada por ella o por medio de un acto administrativo. Como consecuencia, a pesar de que se constituyen con la materialización de la voluntad del ente público, no son actos administrativos. Un ejemplo es la construcción de un colegio ordenada por el alcalde en un municipio. También encontramos como operaciones administrativas, por ejemplo, las notificaciones de resoluciones. La resolución es un acto administrativo, pero la notificación es una operación administrativa. El registro de instrumentos, de documentos, entonces el registro en la oficina de instrumentos públicos, el ingreso o el archivo de documentos en un registro público sería otro ejemplo. Eh, la expedición de certificados, ¿sí? Por ejemplo, los registros civiles, cobro de tasas y tributos, pago de nómina, mantenimiento de infraestructura, inspecciones o supervisiones, ¿sí? Bueno, entre otras, esas podríamos verlas como operaciones administrativas. También vamos a encontrar lo que son las omisiones administrativas. Las omisiones administrativas, la administración no actúa cuando tiene el deber legal de hacerlo. Entonces decimos que existiendo obligaciones en cabeza de la administración, esta no las ejecuta y por lo tanto su omisión trae consigo consecuencias jurídicas.
Veamos algunos casos de omisiones administrativas. Por ejemplo, no resolver en el plazo que establece la ley, o la falta de notificación, o no actualizar información pública. Nosotros encontramos, por ejemplo, de no responder a solicitudes de información hechas por los ciudadanos, ¿cierto? Porque esto afectaría principios como el de transparencia, el de acceso a la información. Recordemos que el artículo 6 de la Constitución Política establece como responsabilidades de los servidores públicos, deben cumplir con lo que está establecido en la Constitución y la ley, no pueden infringir la Constitución y la ley, pero también son responsables por la omisión o por la extralimitación en el ejercicio de sus deberes. Entonces, el infringir esto puede ser objeto de acciones legales por parte de los afectados. También vamos a encontrar las vías de hecho. Cuando hablamos de vías de hecho, estamos hablando que cuando la administración actúa sin tener la competencia de hacerlo o estando facultado para ejecutar una determinada actividad, esta se cumple habiéndose utilizado medios arbitrarios o ilegales. La jurisprudencia ha sido enfática al manifestar que para que se configure una vía de hecho, la violación a la que nos referimos deberá ser manifiesta, ostensible e injusta. Entonces, cuando estamos hablando de vías de hecho, decimos que son acciones materiales de la administración pública que carecen de un fundamento legal adecuado y por lo tanto son ilegales. Estas actuaciones exceden las competencias de la administración y violan los derechos de los particulares. Ejemplo, una demolición sin orden legal, un desalojo ilegal, confiscación de bienes de una persona sin una resolución administrativa que lo justifique, suspensión de servicios públicos sin justificación cuando es la administración la obligada a prestarlo, porque si son particulares ya es diferente. Bueno, entonces aquí la administración actúa fuera del marco legal y puede afectar derechos de particulares, lo cual pues entonces puede ser impugnado ante los tribunales competentes. Hasta acá entonces serían estas actuaciones que no constituyen actos administrativos. Que tengan muy buen día.